acción. Bendiciones a todos mis hermanos, amigos o familia que nos mira, que nos va a ver a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Revelación Eterna desde Houston, Texas. Vamos a hacer un estudio bíblico, mis hermanos, mis amigos, los que nos ven, nos van a ver, los que están presentes, mis hermanos. ¿Están bien? ¿Se oye bien? Gloria a Dios. Entonces, siempre dándole gracias a Dios en todo, dice Pablo, porque nos da la oportunidad de hablar de su palabra, de hablar de las grandezas que es el Señor Jesucristo para con nosotros y con cada uno de nuestras familias también. Tenemos un estudio, mis hermanos, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo del versículo 15 al 20. Ahí vamos a estar centrando la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Ahí vamos a estar, mis hermanos. Los que ya lo tienen, dicen un amén. Y pues todavía no. Se me olvidó de lo que tengo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Alabamos, Señor. Bendito Jesús. Cristo Santo, Cristo poderoso. Te alabo, Señor. Te alabo, Cristo de la gloria, Cristo poderoso. Bueno, vamos a leer los versículos del 1 al 15. Gloria a Dios. Bendito Jesús, te alabo, Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios, te alabamos, Señor. Creo que me traje otro. Bueno, vamos a leer los versículos. Dice la palabra de Dios. Colosenses 1, versículos del 15 al 20. Dice la palabra de Dios así, hermanos. ¿Todos listos? Vamos a leerlo todos juntos, porque solo son 5 versículos. Dice así, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su letra dice, hermanos, todos juntos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Glorificado sea nuestro Señor. Primero, hermanos, cuando nosotros oímos esto, cuando empezábamos, no sé si ustedes, cuando empezábamos en el Evangelio, yo ya tengo más o menos unos 20 años, cuando oíamos esto que decía la palabra de Dios, que es la imagen del Dios invisible, todos lo podíamos ver como Dios invisible, pero si está diciendo es la imagen y dice que es Dios invisible, entonces ¿de qué imagen está hablando? Porque dice es Dios invisible y es la imagen. Entonces nos poníamos a pensar eso. Pero yo escribí esto así, que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Oiga, sí se capta algo así, ¿verdad? Como que uno quisiera decir la imagen visible del Dios invisible. ¿Por qué se dice eso? Porque siempre dice el Señor Jesucristo, siempre que habla, siempre que leemos sus evangelios, siempre dice, como le dijo a todos les ha dicho, aquí estoy yo represento a Dios, yo soy Dios, yo estoy Dios en carne, encarnado. O sea, siempre Él se presenta así, a todos se presentaba así, y cada uno de nosotros iba entendiendo que Cristo es el Dios poderoso,
Él es desde antes de la fundación del mundo, es Él que nos crió a nosotros también y sabe todo de nosotros, sabe cada una de las cosas, hermano. Cuando Él habla de esto, dice, todos nos ponemos a pensar cómo es que Él es el Dios invisible, y dice el primogénito de toda creación. Cuando usamos estas palabras, decir el Dios invisible, luego dice el primogénito, cuando siempre que todos pensamos que el primogénito está hablando de que todo en caso es el primero, ¿no? Todos pensamos en el primogénito, siempre es el primero, que siempre decimos, el heredero también, ¿verdad? El heredero de las deudas, decimos nosotros por ahí, el heredero de todo. Entonces nos ponemos a pensar, si Cristo es el Dios invisible, y si Cristo, ¿cómo es que Cristo es el primogénito también? Entonces a veces nos ponemos a pensar en que el primogénito estamos hablando de alguien que viene primero, el primero de la familia, dice, es el heredero siempre, ¿verdad? Pero cuando habla de la palabra de Dios, no está hablando de primogénito porque Él es el primero de ciertas cosas que vienen, o que Él fue, después de Él no hubo más o algo así. No, lo que está hablando aquí es que primero dice que es la imagen. ¿Qué es? Para nosotros vamos a empezar ahí. La imagen. Cuando, hermano Arturo, cuando usted le dicen, cuando le hablan de una imagen, ¿usted qué le viene a la mente? Como una imagen. Puede ser como un retrato, una foto. Eso es lo que tengo yo aquí. Sí. Y de eso es lo que uno piensa rápido. Dice, porque es la imagen. Un teléfono, uno mira así, lo que uno carga en la portada. Siempre piensa uno en eso, siempre piensa en una imagen, es una cosa. Y también cuando Él dice que es el primogénito de toda creación, porque Él es el Dios poderoso, se hizo encarnación de Dios también. Él se encarnó como Dios en la tierra. Él dice que fue 100% Dios y 100% hombre. Entonces todas las cosas que Él hizo, que Él hace, nosotros nos quedamos como quien dice pensando, ¿cómo es todo eso que Él hizo esto, y Él es el primogénito, y es el poderoso, y Él es Dios, y Él es esto, y representó a Dios, y Él era Dios? O sea, nos ponemos a pensar todo eso siempre. Pero como la palabra de Dios, hermanos, nos enseña a nosotros que no necesitamos entender las cosas de todo lo que dice la palabra de Dios, nos vamos a volver locos y nos podemos a entender todo. Lo que tenemos que tener en nuestro corazón siempre y pensar siempre en que Jesús es el Todopoderoso para nosotros. Por Él existen todas las cosas, dice la palabra de Dios. Ustedes han visto las galaxias, las estrellas, todo lo que está en el firmamento, todo lo que existe en la tierra, todo fue hecho por Él. Todos nosotros, todo es hecho por Él. Y nosotros podemos pensar, ¿cómo es que Dios estuvo con nosotros y Él es el mismo Dios? Si nos ponemos a pensar en eso, como que nos vamos a volver medio locos, pensando, ¿cómo es que Cristo hace esto? ¿Cómo es que Cristo hace el otro? Pero lo que nosotros tenemos que entender y que comprender es que Él es el creador del universo, de todo, y Él se vino a representar porque Él quería, porque el Padre dijo que Él tenía que cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. ¿Quién de nosotros podía haber cumplido la ley? ¿Quién? Nadie. Él lo hizo. Y no es que nosotros estamos, por ejemplo, exentos de cumplir las cosas, no. Lo que pasa es que Él nos está haciendo santos a nosotros ante el Padre. Él hizo todo eso ya por nosotros. Él es el que ahora representa. Él dice, no, mira, el hermano aquí, mira, mi hijo Joel hizo tal cosa, pero yo ya pagué por él, ya él le pide perdón y él ya está salvo. Mira, el hermano tal hizo tal cosa, pero mira, yo pagué por él, yo di mi vida en la cruz del Calvario. Y o sea, Él ya hizo todas las cosas por nosotros. ¿Quién puede saber? Ni un científico podría saber de qué estamos formados nosotros, de qué, de átomos, de células, de qué cosas tanto tenemos nosotros, de sangre, de hueso, todo eso. Y Él lo sabe. Él dice, ¿cómo dice? Hasta los pelos de nuestra cabeza están contados, dice el Señor. ¿Cómo es eso? Que Él sabe todo eso, sabe todo de nosotros. Él es el creador de todo y Él sabe todo. ¿Cuántos, cómo se dice, cuántos planetas existen? ¿Cómo se mueven los planetas? Cada una de las cosas. Nosotros nos podemos pensar, ¿cómo es que el Señor Jesucristo sabe todo eso y que Él es el que mueve todo, y sin Él nada se mueve? ¿Cómo dice la palabra? Sin Él nada existe y todo existe por Él. Entonces, ¿cómo es que nosotros nos ponemos a pensar así? ¿Cómo decimos? El Señor Jesucristo es el que hace todo eso. Sí, Él es el que lo hace todo eso. Y nosotros nos podemos pensar,
pero si yo no puedo hacer tal cosa, yo apenas puedo hablar la palabra de Dios, yo apenas puedo hablar de una persona, por él, lo que él hizo, lo que él hace en mí, porque nosotros siempre que hablemos a alguien, tenemos que ser nosotros el ejemplo siempre de la persona que le estamos hablando. Decir, mire, yo era esto, yo era borracho, me gustaba el deporte, yo dejaba de hacer cosas por estar en los bailes, yo era esto, pero él me cambió. Eso es lo que toda la gente quiere saber, lo más fácil. Decirle a la gente que nosotros somos los que representamos al Señor, que Él hizo en nosotros eso. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, decimos, ¿cómo es que el Señor hizo todo esto? ¿Cómo es que el Señor hizo todo esto? Pero el Señor Jesucristo es el autor, el creador de todas las cosas que hay, que existen. A veces dijo uno, ¿cómo cuesta predicar? Decía uno, porque hay que predicar todo el capítulo. No, hermanos, y la Biblia, cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia, nos ponemos a pensar en todo eso, con 2 o 3 versículos, podemos hablar todas las maravillas del Señor Jesucristo, todo lo que hace. No necesitamos entender tanto, saber tanto. Simplemente cuando nosotros le hablamos a las personas que nos dicen, oh, usted puede hablarle a una persona, sí, nosotros tenemos que hablar lo que es el Señor Jesucristo para nosotros, lo que Él hizo, lo que Él es, lo que va a hacer todavía, lo que está haciendo. Él está, dice, mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, pues imagínense. Y nosotros decimos, ya venimos cansados el viernes, ya venimos como boqueando, como dijo la hermana Consuelo, ya como de ladito, ya cansado. Y el Señor Jesucristo dice que Él sigue trabajando y que mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y nosotros nos cansamos con tantas cosas que hacen. O sea, me pongo a pensar en eso. Si el Señor Jesucristo es la imagen visible de Dios poderoso y Él es el primogénito de todas las cosas, entonces, si Él es todo eso y está con nosotros y está en nosotros, imagínense qué privilegio nos da de decir eso nosotros, que Él está con nosotros y está en nosotros. O sea, que esas son cosas que son bien difíciles de explicárselas a la gente, pero nosotros las entendemos y sabemos y comprendemos que las cosas que Él hizo, que hace en nosotros, están, como dice un predicador, dice, las noticias de mañana, dice, las noticias de ayer o de mañana ya están aquí, ya las tenemos nosotros aquí, porque ya todo está escrito. Entonces nosotros ya entendemos todo, ya entendemos. Cuando nosotros nos ponemos a orar, cuando nosotros nos ponemos a comunicarnos con el Señor, nos enseña muchas cosas, como decía el hermano Joel, de que ya Él está planeando cosas en hacer y se los va a mostrar a cada uno de nosotros. Nos va a mostrar ciertas cosas, va a pasar esto, pero no, eso no es que estamos hablando de brujería ni metiéndonos en cosas así, simplemente que el Señor nos usa para hacer cosas visibles, hacerlas presentes en cada uno de nosotros. Él es lo que es el Señor Jesucristo para nosotros. Dice la palabra de Dios que Él es la imagen del Dios invisible. Dígame, hermano. Una interrupción. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué en toda la Biblia de nadie se habla que es la imagen de Dios? O sea, como se habla de Jesús, la imagen exacta de su divinidad. O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? De nadie más se habla que sea la imagen exacta y perfecta de Dios. Esa es la pregunta. Sí. ¿Por qué solamente de Jesús y de nadie más? Sí, porque primero entendemos las sectas o religiones que siempre tienen un su representante, que es en unos es Mahoma, en otros es el chinito, hasta aquel gordito que está lo tienen como ídolo o líder en algunos lugares. Y nosotros como cristianos que tenemos siempre a Cristo, cuando leemos la Biblia debemos entender o comprender que desde el libro de Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, en Números, todos los libros, los 5 libros que les mencioné que son los escritos por Moisés, todos tienen el centro que es Jesucristo, porque Él es el único, dice la palabra, que es el Dios, la imagen del Dios invisible, porque Él es el único que se atrevió a venir, a ofrecerse como sacrificio, para que cada uno de nosotros ahora podamos decir que tenemos vida eterna. Podamos decir, no es que lo vamos a tener, ya la tenemos, la vida eterna, porque Él ya pagó por eso. Él es el único que hizo ese sacrificio. Él es el único que pudo
dice él, yo pude dar mi vida y tomarla, porque Él es el único que pudo morir por nosotros y resucitar por nosotros, porque de nada había servido que Él hubiera muerto por nosotros, pero si no hubiera resucitado. Entonces, como ahora Él resucitó, nosotros tenemos vida eterna con Él. Por eso dice cada uno de los libros de la Biblia, siempre el centro es Jesucristo. No importa dónde estemos, qué libro agarremos, siempre cuando nos ponemos a leer, nos vamos dando cuenta que el centro siempre es el Señor Jesucristo. Siempre en todos los libros de la Biblia, siempre el Señor Jesucristo es el centro. Pero, como usted dice, ¿por qué Él es el único que vino? Porque lo pudo hacer. Porque Él es el Señor, el Dios Todopoderoso. Dice en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Señor poderoso, dice Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, dice que Él dio a su Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda. Cuando dice eso, está hablando que Él es el único que puede hacer las cosas que nadie más puede hacer. Ni los líderes de otras sectas no lo pudieron hacer, no pudieron, porque ellos sí murieron, pero ahí están enterrados, no pudieron resucitar. Y además no pueden hacer las cosas que el Señor Jesucristo ha hecho. El milagro más grande, estábamos diciendo o hemos dicho aquí, no es tanto que alguien se levante, que uno ande como yo, una pata chueca así, y se vuelve a levantar y viene a caminar. No, el milagro más grande es, hermanos, todos sabemos eso, que una alma venga a Cristo y que cambie su vida. Ese es el milagro más grande que para nosotros debe de existir siempre. No es que alguien se levantó, que alguien se hizo millonario, que alguien se ganó la lotería. Eso no, para nosotros no importa eso. Lo que importa es que venga, que alguien acepte o decida venir al Señor. Ese es el milagro más grande que nosotros debemos de tener en nuestra mente siempre. No es lo que alguien pueda resucitar a una persona. Hermano Enrique. Sí, quería comentar a su respecto. Bueno, pasaba también lo que el pastor decía, porque aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, nosotros, al menos voy a hablar por nosotros, porque yo creo que todos lo creemos así, que Dios es una Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el único ser que vino a la tierra, ¿verdad? De los tres fue el Hijo, ¿verdad? Bueno, en persona, o sea, que se hizo carne, fue Él, porque dice aquí Él, o sea, está hablando de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, Él, que es Cristo, Él es la imagen, ¿verdad? Entonces, el pastor le preguntaba, ¿por qué solamente de Jesucristo se habla que es la imagen? Porque Él es Dios, ¿verdad? Por eso es que Él dice que Él es la imagen del Dios invisible. A Jesucristo le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Entonces Él le dijo, ¿verdad? Él le dijo, ¿verdad? Sí, tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces en Cristo, ahí el que conoce a Cristo conoce al Padre también. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿verdad? Estamos hablando de Dios, no estamos hablando solamente del Hijo como Dios, porque Cristo es Dios, pero es el Hijo, ¿verdad? Estamos hablando, pero le empecé diciendo que nosotros creemos, ¿verdad?, en la Trinidad. No porque el pastor nos ha enseñado así, no porque yo en lo personal, porque la Biblia me ha convencido de eso, que Dios es una Trinidad. A uno lo quieren, ¿verdad?, convencer de lo contrario, de que Dios, ¿verdad?, es uno, porque la Biblia dice que sí es uno, pero son tres personas. Y el único ser que vino a esta tierra fue su Hijo, el Hijo, ¿verdad? Entonces, por eso es que Él es la imagen del Dios invisible, porque es el único que vino y representó a Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo está con nosotros, pero no está visible, está invisible, y el único ser que se miró, que fue un ser humano que se hizo carne, fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él es la imagen del Dios invisible, porque no hay otro, no hay nadie más que nadie puede decir que haya visto a Cristo, solo Él es el único que se ha visto en persona. Bueno, en comentarios. Sí, en el bautismo del Señor Jesucristo, que se muestran los tres, ahí es donde se muestran los tres, porque se muestra cuando Él dice que cuando Él lo sumerge y sale, dice que el Espíritu Santo viene como
como una silueta de una paloma, y el Padre está hablando. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el que está, pues, está ahí es el Hijo, es el Señor Jesucristo en carne. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos y podemos dar razón de lo que nosotros entendemos, lo que nosotros sabemos. Y como dice también, dice otra parte en Hebreos, dice: yo te he engendrado hoy, tú eres el Hijo amado. Él también lo vuelve a decir, lo repite en varias veces, que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el que vino a la tierra para dar su vida por nosotros, porque él pudo cumplir todo. Nadie de nosotros puede cumplir nada de lo que está escrito en la ley, nadie lo podía hacer, pero Él sí lo hizo. Y por eso fue que Él pudo hacerlo, porque Él murió sin pecado y resucitó. Si hubiera tenido pecado, lo hubiera podido reclamar y Satanás no hubiera podido salir avante o salir triunfante si hubiera tenido pecado. Por eso es que Él dice que nosotros somos santos y nos hace justos, porque Él es justo y Él es el que nos hace a nosotros así. No es que nosotros seamos santos, que seamos justos, que seamos esto. No, Él es el que hace por nosotros las cosas. Él va ante Dios y dice la palabra. Hermano pastor, aquí, para que nos explique lo que usted estaba diciendo. Otra pregunta. No, y no le ha contestado la otra. Otra pregunta. ¿Qué pasaría si Jesucristo no fuera la imagen misma del Dios invisible? O sea, esa es una interrogante, una pregunta que nos ayuda a pensar. ¿Qué pasaría si Jesús no fuera la imagen del Dios invisible? Ya lo había pensado y lo he pensado, porque muchos han dicho, he oído de libros que dicen así también, que a veces se ponen en duda, que pues, por ejemplo, los hebreos no lo aceptaron como el Dios invisible, no lo aceptaron ellos, decían que no era el Hijo de Dios y que no era Dios tampoco. Y para nosotros sí es, porque nosotros tenemos constancia que hemos leído el Antiguo Testamento y leemos el Nuevo Testamento, donde habla de Jesucristo siempre. Todos hablan, los profetas hablan del Señor Jesucristo, cada uno habla por su parte. Dice uno que van a hacer en Belén de Judea, y también Isaías dice: Él es el que va a venir, el que va a salvar, el que va a traer, y es el Emmanuel, el Dios con nosotros. O sea, varios libros dicen y hablan siempre de Jesucristo, no hablan de otro personaje, no hablan del ángel Gabriel, del ángel ¿cómo se llama el otro? Los ángeles, ni ningún serafín, no mencionó a ninguno. Él siempre dijo que era Jesucristo el que tenía que venir, y es el que vino. Y nosotros sabemos que en aquel tiempo los antiguos creían en el Jesucristo que había de venir, y nosotros ahora creemos en el Jesucristo que ya vino. Entonces esa es la diferencia ahora, que ya vino y murió por nosotros, y ahora dice que la palabra de Dios que está a la diestra de Dios Padre. Entonces, por eso nosotros creemos y tenemos la fe en Él, que Él ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros, y que ahora a nosotros nos toca nada más hacer obediencia a las cosas que dice la palabra de Dios. Otra cosa que yo quería recalcarles y hacerles saber es algo. Cuando nosotros hablamos aquí, decimos que debemos obedecer. El pastor nos ha dicho que a veces tenemos que debemos obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos, obedecer cosas que se nos dice, que nos habla de parte de Dios. Hay algo que yo estaba oyendo y que yo lo he sentido en mi propia carne, en mi propia vida, en mi propio caminar con Dios. Que cuando nosotros decimos que obedecemos o que tenemos que obedecer, fíjense que cuando nosotros hacemos algo, que lo hacemos por amor, que lo hacemos por obediencia, pero por amor a las cosas de Dios, que no lo hacemos porque alguien nos está pidiendo que lo hagamos o que nos obligan a hacerlo. Fíjense que si cuando nosotros lo hacemos por amor a Cristo, por amor a las almas, o por amor a las cosas que nosotros tenemos en el futuro, en la vida eterna, no son gravosos, dice su palabra. Mis mandamientos no son gravosos, pero por eso dice eso, porque cuando nosotros hacemos las cosas que Él dice, que lo hacemos bien gozosos y amorosos con las cosas que hacemos, no importa que nos toque. Por ejemplo, yo a veces digo, y lo he dicho, que a veces me toca desvelarme 2, 3 de la mañana por sacar algo, por estudiar, y digo yo, y dice mi esposa:
ya tanto que estás ahí, ya te grité como 10 veces. Y le digo yo, no, espérate, es que todavía no termino, es que ya me gustó aquí. O sea, eso es lo que le quiero decir, que cuando uno hace las cosas por amor, no porque esté obligado a hacerlo, eso dice la palabra, no es gravoso, hermano. Se siente que uno lo quiere hacer. El hermano Enrique lo ha dicho y lo hemos experimentado, que cuando nosotros hacemos algo, no sea un estudio o practicar cantos o ponernos de acuerdo con ciertas personas en hacer algo, cuando nosotros lo estamos haciendo por amor, hermano, eso dice la palabra que no es gravoso, porque nosotros lo estamos haciendo porque queremos, porque sentimos, porque el corazón nos está diciendo que hagamos ciertas cosas. La palabra de Dios dice, mis mandamientos no son gravosos, pero por eso lo dice. Claro, si usted hace algo porque lo están obligando, porque tiene que hacerlo, porque, ay, tengo que hacer algo, y yo ni quería. Así no, así lo va a sentir duro, y ni agradable lo va a sentir. Y también se siente aquí, cuando alguien está cantando solo porque quiere salir o porque por obligación, hasta se siente, hermano, que allá lo sentimos. Como que algo dice, no se oye que estén expresando, pero cuando alguien lo hace, por amor a Cristo, por amor a las almas, por amor a lo que se está haciendo, no se siente el peso, no se siente la carga. Dice, mi carga es ligera, dice el Señor. Pero todas las cosas que hacemos, si lo hacemos con amor, hermano, si lo hacemos porque queremos, porque amamos a Cristo, no se sienten las cosas, aunque usted tenga que decir, ay, ahora tenía que hacer esto, pero a mí me gustó hacer esto, a mí me gusta, como cuando uno canta, uno quisiera, que no se terminara el tiempo, seguir cantando, o si uno está haciendo algo, es que ya se acabó el tiempo. A veces los sábados decimos, rápido, ¿verdad, hermano? Entonces uno dice, ya se acabó el tiempo y tan rápido, pero como uno está emocionado, está que le gusta lo que está haciendo o lo que está oyendo. Entonces ahí dice la palabra, no son gravosos. Y el Señor dice aquí, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y así y dice el libro, ahorita le digo, diga, hermano. Perdón, maestro, que antes de que se pase ese versículo, quería preguntarle en del 15 que dice, la imagen del Dios invisible. Pero si vamos a Éxodo 33, y cuando habla que Moisés hablaba de cara a cara con Jehová, ¿por qué dice que él lo miraba, que hablaba con él cara a cara? Pero en ese tiempo en Jesucristo obviamente Dios no había sido manifestado al mundo en carne. ¿Por qué dice que hablaba con él cara a cara? Yo he pensado eso y lo he visto porque dice que nadie lo ha visto. A Dios nadie lo ha visto, dice la Biblia también. Dice, entonces yo me imagino que sí, que él hablaba, el decir cara a cara, yo no creo que lo estaba viendo en persona así como nosotros. Sí platicaba, por ejemplo, como que estuviera hablando así a través de una cortina, de una pared. Entonces, ¿y qué? ¿Me vas a llevar para allá, para la tierra prometida? No, te vas a quedar, le digo, porque me desobedeciste. Le digo, tú te vas a quedar, le digo, vas a ir, pero ya después, le digo, persona no vas a llegar, le digo. Y lo estaba viendo, no lo estaba viendo, pero lo tenía cerca, como quien dice, cuando nosotros platicamos así, pero no nos podemos ver, ¿verdad? Ve que hay, a veces hay, por ejemplo, hay, no sé cómo se llama, creo que es en las cárceles, en las prisiones, que alguien puede hablar y va y está en la pared, y entonces, ¿cómo te voy allá? Y así pienso yo que hablaba Moisés con Dios. O sea, no era que él lo estaba viendo y le, ¿cómo está? Le daba la mano y le daba abrazos, no. Yo pienso que así era, por eso decía, estaba cara a cara, pero no era que lo estaba viendo. Se podía hablar de tú a tú, pero no era que lo estaba viendo. Yo pienso que así es, porque no puede, porque la Biblia dice que Dios nadie lo vio, nadie lo puede ver. No sé el pastor si tiene otra respuesta para eso, o la que me había dicho primero, pastor. Gracias por la oportunidad que me da. Quiero comentar acerca del versículo 15, porque es tan importante, hermano, para mí, creo que para muchos que van a escuchar más tarde en nuestro comentario. Aquí no somos dogmáticos, nosotros solamente expresamos lo que tenemos de la palabra de Dios, y que cada uno de los que van a oír más tarde por las redes sociales haga sus conclusiones, ¿verdad? Pero es sumamente importante que el mundo sepa lo que cree Iglesia Revelación Eterna, porque somos una iglesia biblista, hermano, y por lo tanto el concepto y criterio y conocimiento que tenemos acerca de la personalidad del Hijo del Dios viviente es muy importante, hermano. Cuando dice
que Cristo o Jesús es la imagen del Dios invisible, es muy importante que entendamos que Dios es espíritu. Él no tiene una foto, un retrato, para identificarse, algo que se pueda ver, no. Él es espíritu. Entonces, cuando dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, esto quiere decir que no se trata de algo que se ve, se trata de su personalidad. Lo vamos a explicar de esta manera. Los tres factores que componen la personalidad de un ser, llámese Satanás, demonio, humano, o llámese Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, eso no cambia. Ellos son personas, pero por supuesto divinas, omnipotentes, ¿ok? Diferentes a lo creado. Ellos son personas, pero no son criaturas. La imagen aquí no tiene nada que ver con lo que se ve, tiene que ver con lo que está adentro. Por ejemplo, el intelecto, las emociones y la voluntad. Que Dios tiene intelecto, sí, pero es un intelecto infinito, ¿ok? Porque Él es omnisciente, lo sabe todo. También que Dios tiene emociones, sí, porque es amor, pero tiene que ver con algo ilimitado, ¿ok? Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Que Dios tiene voluntad, seguro que yes. Ahí tiene ese poder omnipotente en su voluntad, que Él decide hacer lo que quiera. Entonces, si Cristo es la imagen exacta, perfecta del Dios que no se ve, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma, hermano, de Dios el Padre. Quiere decir que si Dios el Padre es omnipotente, Cristo también lo es. Si Dios Padre es omnisciente, Cristo también es omnisciente, es omnipresente. Está hablando de sus atributos, que todo lo que Dios es está en Jesucristo. Dios Padre y Dios Espíritu Santo y Jesucristo, hermanos, son de la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Ellos son divinos, son omniscientes, omnipresentes, son eternos. Ellos no han sido creados. Eso es muy importante. Dice en San Juan capítulo 1, verso 1, dice: en el principio era el verbo, que es Jesucristo. Y el verbo estaba ¿con quién? Con Dios el Padre, porque son de la misma esencia, la misma naturaleza, o sea, son divinos. ¿Ok? Dice: y aquel verbo tomó forma humana. ¿Ok? Y vimos su gloria. La misma gloria que miró Moisés en el Antiguo Testamento, hermano. Pero nada tiene que ver con una imagen visible, física. Tiene que ver, como en el principio dice que Dios crió al ser humano a su imagen. Pero no quiere decir que Dios tenga una imagen para adorarla. Como los católicos dicen: bueno, si Dios ordenó a Moisés que hiciera el arca y los utensilios del templo y los querubines, entonces ¿por qué no adorarlo? Sí, los hizo para explicar una verdad espiritual como estaba ahí en el cielo, pero no los hizo para que los adoremos. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no se han conservado fotos de Adán, ni de Cristo, ni de los apóstoles? Son invenciones nada más para aquellos que les gusta adorar algo que se ve, ¿entienden? Que para que crean o tengan más fe. Pero si Dios es espíritu y Jesucristo, ¿verdad? Él solamente vino a manifestar y a revelar quién es Dios. Él manifestó ¿qué? Su omnipotencia, su omnisciencia, su poder. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo le hacía las preguntas al principio, hermano: ¿qué tan importante es saber quién es Jesucristo? Porque si Jesucristo no fuera el Dios invisible que se hizo visible, estamos perdidos. Porque Cristo no es la imagen de un serafín, de un querubín, de un arcángel, de un ángel. ¿Ok? Es la imagen visible del Dios invisible. Pero tiene que ver con sus atributos, hermano, con su santidad, con su amor, con su poder, omnisciencia, con su eternidad. Porque de todo lo que se habla de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se revela que Jesucristo, hermano, es igual en todo a Dios el Padre y al Espíritu Santo. Porque si Él no fuera Dios,
entonces no podría salvar a nadie. ¿Por qué Dios el Padre no envió un serafín, un querubín, un arcángel, un ángel? Como muchos dicen, algunas sectas dicen y piensan que Cristo es una criatura. Mire, cuando dice que Cristo es el primogénito, ¿verdad que así dice? Que Cristo es el primogénito de toda creación. Mire, esa palabra tiene varios significados en el original, en el hebreo y también en el griego. Esto no quiere decir que tiene un solo significado. Primogénito quiere decir el primero antes que todo. Pero si lo vamos a referir a Jesucristo, quiere decir que Él es antes de la creación, es antes de toda criatura creada en el cielo y la tierra. Por eso dice más adelante que por Él fue creado todo, hermano. Porque primogénito no significa solamente el que abre la matriz por primera vez o el primero en la familia, no. El significado del primogénito es amplio, hermano. Pero allí es donde muchos se equivocan porque no estudian los originales y piensan que primogénito solamente piensa que es el primer nacido de una familia, y no es verdad, hermano. Tiene que ver con aquel que tiene el primado en todo, que es antes que todas las cosas, que no es criatura, sino que Él vino primero antes o ha existido antes de la creación de serafines, querafines, arcángeles y ángeles y humanos y toda la creación. Cristo es antes de todo ello, hermano. Entonces, primogénito se le ha dado diferentes interpretaciones, pero nosotros ahora entendemos, y vamos a ir a los originales de hebreo y también del griego, nos vamos a dar cuenta que tiene varios significados. Pero no nos quedemos solamente con que es el primer nacido de una familia. Sí, eso es, pero hay más que eso. Y el mismo contexto lo explica aquí, que por Él fueron creadas todas las cosas. Esto quiere decir que Él es el primero antes que todo. O sea, nada existía cuando ya Cristo existía. Y Él hizo que todo viniera a la existencia. O sea, primogénito tiene la idea que Él es el primero antes que todo y es el origen de todo. Gracias, hermano. Amén. Sí. Aleluya. Ese significado de primogénito, a veces también lo confundimos con cuando hablamos de que Cristo es el unigénito. Y ahí a veces se toma como decir el único. Y la palabra unigénito y único es un poco diferente, no es la misma. Unigénito, cuando dice único, sí es único, es el único varón de la familia, el único que va a hacer esto, sí, pero cuando se dice unigénito, la palabra también se emplea, como dijo el pastor, de los mismos genes de Dios, la misma esencia de Dios. Por eso dice que es el unigénito, porque Él hace todo lo que, Él tiene todo lo que tiene. La única diferencia de Cristo y el Padre es que Él se hizo carne y se presentó ante nosotros. Esa es la diferencia nada más. Pero lo demás es omnipresente, omnisciente, el omnipotente, todas las cosas Él las tiene a la misma altura del Padre, el Dios el Padre con el Dios el Hijo. Ahora bien, en el siguiente versículo tenemos ahí que dice que Él creó todas las cosas, visibles e invisibles. Ahora, hermano Joel, ¿qué entiende ahí cuando dice visibles e invisibles? Porque ya después dice tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. A ver si ¿qué significa para usted visibles e invisibles? Y el pastor lo estaba explicando ahorita, casi lo terminó, casi nos lo dijo. Nomás que estaba pescando. ¿Pero qué es la pregunta, hermano? ¿Qué significa para ustedes esas dos palabras? Visibles e invisibles, porque dice que Él, dice, y porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y visibles e invisibles. Ahí lo dejo, porque ahí lo demás ya son tronos, dominios, principados, potestades. Todo lo fue creado por Él, medio de Él y para Él. Ahí lo que le quiero preguntar es si usted, ¿qué le entiende usted donde dice visibles e invisibles? Visible lo que se ve, lo que Pero ¿qué es para usted algo que se ve? Según lo que creó Jesucristo. Porque aquí dice, mire, y los que hay en la tierra, cosas que hay en la tierra. Por eso dice Él, las cosas que hay en la tierra. Y luego ahí dice, aquí lo visible es esto, las cosas que hay en la tierra, los mares, los ríos, las rocas, todo lo que es esto, y nosotros.
Eso es lo visible, lo tactible. Y a ver, lo invisible, ahí ya viene aquí. Mire, tronos, dominios, principados, potestades, todo esto. Y dice aquí también, dice, por medio de Él y para Él. No sé si ustedes han leído o se acuerdan que en Efesios dice que fuimos creados para alabanza de su gloria, que Él nos creó para alabanza de su gloria. Dice, entonces, cuando Él, hay personas que dicen, que Dios macizo, más fuerte, dice, porque Él nos creó para que le alabemos, para que le adoremos. O sea, como quien dice, estos están obligados a que me adoren. Y no, Él no obliga a nadie. Nosotros somos los que hacemos las cosas porque queremos, porque sentimos. Nadie obliga, a Él es, como decimos, caballeroso. Si quieres, bueno, si no, no. Pero no es que lo tenga que obligar. Es una persona, dijo, aquí dice que Él nos crió para alabanza de su gloria en Efesios. Y sí, Él, para eso, nosotros, dice la palabra que nos crió para alabanza de su gloria, pero no por obligación, porque dice que hay ¿cómo se dice? Libre albedrío. O sea, nosotros podemos tomar en cuenta y decidir lo que podemos hacer o no. A nadie obliga al Señor. Cuando nosotros le llevamos la palabra a alguien, nosotros también le decimos las cosas, pero nosotros no podemos obligarlo. Decirle, mire que si usted viene y acepta, yo le voy a dar $1000. No, ahí todos van a aceptar, todos van a venir a la iglesia, aunque sea un día, 2 días, una semana, pero eso no es así. La gente tiene que buscar, bueno, no decimos buscar, porque Dios es el que nos elige a nosotros, dice la palabra. Entonces, por eso le decía yo al hermano, dice que Él creó todo lo visible e invisible. Lo creó los ríos, dice que al principio creó dice que fue la tierra y todo lo que en ella existe, los ríos, los mares, todo lo que había en la tierra, y también a nosotros. Y también ahí dice lo invisible, los tronos, los dominios, los principados, potestades. Sabemos todo eso que son demonios, y son los ángeles, son serafines, todo lo que es invisible, pero no sabemos que existe. Los planetas también entran en lo visible, todas las estrellas, todas las cosas entran en lo visible. Y ahora dice, y dijo el pastor, ya lo había dicho, mire, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mire, esta palabra, ¿qué piensa usted que dice aquí? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermano Rubén, ahora sí, tenía ganas de hablar, yo diría que lo hacía así. Que Él las crió y por medio de Él, o sea, Él las sustenta, porque sin Él nada se puede mover. O sea, Él es el que tiene, en otras palabras, tiene el control. Porque como hemos visto, hemos leído en la Biblia que sin su poder ni la hoja de un árbol se mueve. O sea, Él es el que está en control de todo, de lo invisible y de lo visible también. O sea, de lo que no se ve, porque de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, del mundo invisible. No sé si contesté. Sí, pero y cuando dice, ahorita le voy a contar al hermano, el hermano, vamos a ver, que cuando dice las cosas en Él subsisten, ahora sí le voy a contar, hermano, usted que entiende ahorita, cuando dice cosas en Él subsisten y todas las cosas en Él subsisten, ¿qué le dice a usted esa palabra? A mí me viene esa palabra que todas las cosas subsisten en Él, es porque todas las cosas están creadas por Él, porque Él lo ha permitido así. Subsisten es que todo lo que pasa por Él primero, como dijo el hermano anteriormente, que ni una hoja de un árbol no cae si Él no lo permite. Entonces subsiste quiere decir que todo está permitido por Él, lo que Él permite, eso sucede. Es mi punto de vista. Sí, yo estaba quería poner esa palabra más fácil, o sea, para hacerla un poquito más clara, cuando dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cuando la palabra dice subsisten, yo entendí y puse en mi apunte que Él sostiene todas las cosas, que Él las mantiene las cosas, y que es con su palabra que todo se hace y se mueve y se quita y se pone por la palabra de Dios. Él es y como por eso cuando dice que todo lo que fue creado por la palabra de Dios.
Al principio dice la Biblia que Él creó todo por la palabra de Dios. Entonces cuando Él dice subsisten, yo le puse aquí que Él sostiene todo con el peso de su palabra. Él lo hace, lo existe y lo sostiene, porque como quien dice, si Él quiere lo quita, como usted dijo, si Él quiere lo desaparece, si Él quiere lo pone, si no, no. Pero Él dice, lo sostiene. Yo puse esa para ponerla un poquito más clara, que Él sostiene las cosas. Como dice en un libro de la Biblia que dice que Él es el que quita reyes y pone reyes. Sí. Por eso quiere decir eso, que con Él, en Él subsiste, porque Él, si Él quiere, lo existe, lo pone o lo sostiene con el poder de la palabra también. Entonces, por eso antes uno decía, o se ha dicho, que a la Biblia no se le pone ni se le quita ni una tilde. Bueno, pero no está diciendo que lo pongan aquí, sino que son las traducciones, las manifestaciones que uno hace de decir cosas que, como ciertas personas dicen que esto pasa, que aquí dice tal cosa, y lo explican a la forma que les conviene. Tiene que decirlo. Entonces, así, por eso dice la Biblia que no le tiene que poner ni quitar ni una tilde. No es que te digan, le van a cambiar la Biblia, la van a hacer de nuevo, no. Le van a hacer lo que está expresando uno, lo que está explicando. A veces uno le dice cosas que le convienen a uno o le convienen a otra persona a expresarlo o interpretarlo de la forma que lo quiere hacer. Eso. Ahora voy a ir aquí al último que llama. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Ahora sí, aquí, hermano Henry, ahora sí, lo voy a despertar. Cuando dice, aquí lo entendemos todos, ¿verdad? Que Él es la cabeza del cuerpo, que Él es la iglesia, que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahora aquí la pregunta aquí le quiero hacer esta, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí se la puse un poquito difícil, que esa palabrita que dice que la preeminencia, ¿cómo la podemos hacer fácil o suave para que la entendamos todos? ¿O a qué se refiere? La palabra A ver si le entendió ahí. A ver. Si no, se la voy a decir yo lo que yo saqué, lo que yo entendí y lo que yo puse aquí escrito. Yo lo escribí aquí porque yo puse mis apuntes. Mire, cuando dice para que en todo tenga la preeminencia, esta palabra yo la tomé así, miren, yo escribí cosas aquí que dice, por ejemplo, tenga la preeminencia, que Él sea siempre la importancia de lo que se hace. Si usted ciertas cosas va a hacer, que sea la importancia en primer lugar en todo, que sea Cristo. Entonces cada cosa que nosotros hacemos debemos decir, oh, pero es Cristo el que tiene que hacerlo, el Cristo el que me va a mover, el Cristo el que me va a tocar, el Cristo el que me va a ayudar. Si quiero, por ejemplo, si alguien dice, yo quiero poner un poquito de dinero a la iglesia, es Cristo el que lo está haciendo en nosotros, porque si nosotros pensamos que alguien lo va a hacer, alguien va a decir diablo mentiroso, va a decir por ahí, ¿no? Entonces, si ponemos que si es Cristo el que lo va a hacer, pues Él es el primero, Él que ocupe el primer lugar en todas las cosas. Por eso dice que Él sea, dice la preeminencia, que Él sea lo principal en lo que se está haciendo. Por eso dice esa palabrita ahí, pero como no sé por qué la pusieron así media rara, pero lo más fácil es darle la importancia, lo principal, el primer lugar, que sea lo principal ante todo. Eso es lo que yo le puse ahí, porque si lo ponemos así está bien como difícil ponerle esa palabrita. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aquí sí el hermano Enrique creo que nos va a explicar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ya para ya eso nos dice. Hermano, un comentario, sí. Creo que va muy rápido. Sí. El versículo 16 requiere bastante explicación, ¿sabe? Porque todos los que estamos aquí como iglesia estamos, vamos a decir, en una guerra espiritual, y es muy importante que expliquemos estos 4 rangos que hay en el gobierno de Dios. Jesucristo dice que Él creó todo lo que se ve y lo que no se ve. Sí. Dice la tierra, pero también dice cielo, no dice cielo, cielos en plural.
quiere decir que Él creó el primero, el segundo y el tercero. Pero luego sigue diciendo que Él creó tronos, ¿verdad? Así dice. Dominios. Sí. Ok, entonces, ¿quiénes son los que se sientan en un trono? Los reyes. Son reyes, los que gobiernan, los que tienen autoridad, dice príncipes, los que gobiernan cierto territorio o cierto estado. Está hablando de 4 jerarquías en el gobierno de Dios. Y ya les he explicado anteriormente, ¿verdad?, cuáles son esas 4 jerarquías, que son los que, serafines, querubines y arcángeles y ángeles. Ahora, al arcángel Miguel se le llama príncipe. Él es un principado, pero hay muchos príncipes en el gobierno de Dios, en el gobierno espiritual. Huestes de maldad, está hablando de millones de ángeles malos, pero también hay millones de ángeles buenos. Es muy importante, hermano, que expliquemos esto. ¿Sabe por qué? De los 4 rangos en el gobierno de Dios, invisible y visible. Pero como la iglesia está en guerra contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas del siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Mira los 4 rangos, cómo Satanás es un imitador. Cristo creó estos 4 rangos en su gobierno originalmente, pero ahora vemos que Satanás también creó estos 4 rangos en su gobierno maléfico. Y nosotros, la iglesia, estamos en guerra contra principados y potestades, contra gobernadores y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Quiere decir entonces, hermano, que el diablo está imitando estos 4 rangos. Así como en el gobierno de Dios hay 4 rangos, 4 posiciones de autoridad, también el gobierno satánico, que es una imitación o que él imita el gobierno de Dios, también hay 4 rangos. Y la iglesia está en guerra contra estos 4 rangos en el gobierno satánico, diabólico. Por eso le digo que esto requiere ¿qué? Explicación, hermano. Si Cristo creó estos 4 rangos en su gobierno, quiere decir que Él tiene en cada posición autoridades, gobernadores, príncipes, y que están amando para que se lleve a cabo su voluntad en el cielo y en la tierra. Entonces, si la iglesia tiene a su favor todo el gobierno de Dios, por así decirlo, quien la cuida, quien la guarda, quien la protege, entonces nosotros, la iglesia, podemos derribar principados y potestades, gobernadores y huestes de maldad, porque Cristo es el creador, es la cabeza de todo principado y potestad y gobernador y hueste del mal. Cristo es la cabeza de la iglesia, hermano. Y si Cristo, que creó los 4 rangos en el gobierno de Dios, entonces Él ha dado a la iglesia autoridad sobre todo principado y potestad, gobernador y toda hueste de maldad. Entonces, lo grande aquí es que Cristo es omnipotente, es el creador, es la cabeza de la iglesia, es el que tiene todo a su mando. Y el diablo y los demonios ni su gobierno pueden destruir la iglesia. Por eso dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia es su cuerpo. La pregunta es, si Cristo, que tiene la preeminencia en todo, que es el creador de todas las cosas, venció y derrotó a Satanás y a los demonios en la cruz del Calvario, usted tiene que saberlo entonces, que el creador del universo está viviendo en usted. Y si Cristo está en usted, usted es más que vencedor, más que vencedora. Por eso dice allá en Romanos, ¿cuánto lo ha leído? Dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, espada. Dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni gobernadores. Nada, absolutamente nada, hermano,
porque el grande, el todopoderoso está de nuestro lado. Y por eso yo quería hacer énfasis y comentar esto, la importancia de saber estas cosas, porque este tipo de jerarquías demoníacas no se puede vencer si no es con ayuno y oración, porque en el ayuno y la oración tú te empoderas, te unes con Cristo y te haces uno, te fusionas con Él y recibes su autoridad, su potestad, su poder, su unción. Y así como respetaron a Cristo el diablo y los demonios, así como no pudieron vencerlo, pues si Cristo está en usted, cuando el diablo viene y los demonios y miran a Cristo en usted, ellos tienen que huir. No podrán derrotarlo, hermano, porque usted está fusionado, está conectado, usted es uno con Cristo. Este es el secreto de Pablo. Dice, ya no vivo yo, Cristo el grande, el poderoso, todopoderoso vive en mí. Y cuando el diablo venga tratar de derribarme, si mira a Cristo, él no puede, porque a Cristo lo derrotó, hermano. El problema es que cuando un cristiano vive en la carne y viene el diablo, los demonios, y no miran a Cristo como el centro, el gobernante supremo de esa persona, mire, lo va a hacer pedazo, lo va a hacer polvo, lo va a derrotar, lo va a hacer fracasar. Pero aquí la preeminencia, el que tiene el privilegio más grande, el que es cabeza sobre toda potestad y principado, el mero grande que está en nosotros se llama Cristo. Amén. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, depender de Él. Sin mí nada podéis hacer, pero con el poder de Cristo todo lo podemos superar. Amén. Amén. Arriba Cristo y abajo Satanás. Cristo que me fortalece. Sí, aquí, pastora, nos damos cuenta aquí, mire, ahí lo estábamos leyendo en Colosenses 1:16, ahí donde dice que Él creó todo lo visible y lo invisible, tronos, dominios, potestades, principados. Dice, ahora, y si leemos en Efesios, donde estaba el pastor diciendo, en Efesios 6:12, dice, mire cómo Cristo creó aquí. Y en Efesios 6:12 dice, mire, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. O sea que si nos damos cuenta, como dijo el pastor, Cristo creó estas cosas y el diablo las está tomando para Él, para atacar a la iglesia, para atacar a Cristo, al cuerpo de Cristo. Entonces ahí la misma respuesta nos da ahí Efesios 6 adelante, ¿verdad? Todos lo hemos visto, que es la armadura de Dios. Entonces cuando el pastor decía que Cristo creó estas cosas, pero el diablo, como es astuto, él las toma como para él. Él anda siempre viendo. Ve que le dijo en la tentación, que le dijo, tírate de aquí, tírate de aquí, si tú te vas a ganar todo lo que yo tengo, te lo puedo dar, el mundo y sus deseos, dice. Pero, ¿qué le dijo? Le contestó, él le dijo como una parte de la Biblia, en el Salmo 91, parece que es. Bueno, ¿y qué le dice Cristo también? Sí, pero solo a tu Dios adorarás, a Él vas a obedecer. O sea, Cristo siempre se defendía también con la palabra. Y lo mismo hace el diablo, copiando cosas que están escritas para nosotros, para su iglesia. Y él también agarra cosas para él atacar la iglesia también. Miren cómo son las cosas que a veces nosotros ni cuenta nos damos, que la palabra de Dios nos da cosas que nos está diciendo, ciertas cosas que ya conocemos, y ahora nos sale con esto, que Él crió también tronos, dominios, principales, potestades. Entonces, porque como dice el pastor, si nosotros, como tenemos a Cristo en nosotros, y Cristo está con nosotros también podemos salir triunfantes, porque también dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido, y ustedes van a vencer también, porque están conmigo y yo estoy con ustedes. Esa es la respuesta que nos da el Señor. Entonces cuando nosotros ponemos a pensar en estas cosas, es cuando decimos, oh, si yo soy poderoso también, yo tengo poder en el mundo espiritual, porque Cristo está con nosotros. Esa es la ventaja de tener a Cristo con nosotros. Bendito Dios. Mis hermanos, hasta aquí, porque les voy a dejar ahí para que alguien siga, porque ya el versículo del 18 creo que alguien le va a tocar a alguien más, para que no siga yo ahí, porque ya son las 10:15. Bendito Dios, hermanos, terminamos entonces. Gracias a todos y a los que nos vieron, y gracias a ustedes que están aquí presentes, y los que participan, los que les gusta colaborar, opinando. Gracias a Dios también por eso.
porque nos da la oportunidad de seguir estudiando. Cada uno de nosotros tomamos parte de lo que nos corresponde y explicamos y nos aplicamos en algo. Y gracias a los pastores que siempre nos dicen, hagan esto, hagamos el otro. Y como les dije al principio, cuando lo tomamos así, con amor y con paciencia y con todo lo benigno, no es carga y no se siente pesado, aunque a uno a veces le cuesta entender, aplicarse en algo, pero sí, cuando uno dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Entonces cuando nosotros pensamos en eso, sabemos que esas cosas no son tan pesadas para nosotros. Así, bendito Dios, gracias mi Señor.